Bien, para continuar, entonces, Xavier, por favor, un número del 1 al 8. El 3. No, el 3 ya salió, ¿verdad? El 3 ya lo habían pedido, sí. Ok, el 1 otra vez. El 1. Sí, Entonces, Sebastián Castillo. sobre ahí. Hola, profe. ¿Cómo le va, Sebastián? Muy bien, ¿usted? Pura vida, pura vida. Sebastián, usted me va a ayudar con la relación que establece Locke entre estado de naturaleza y libertad. Es algo que en todo caso ya empezamos a tocar cuando le estábamos respondiendo o estábamos conversando con Fabiana ahora antes del recreo. Entonces, a usted le pediría por favor que me explique esa relación, ¿verdad? Y también, de nuevo, las semejanzas o diferencias entre la noción de libertad, tal como la exponen Hobbes, como la expone Locke, por favor. Adelante. Listo, profe. Bueno, en tanto lo que hace es que, primero que todo, es un estado de naturaleza en donde todos tienen una amplia libertad. Sí me gustaría empezar diciendo que esta relación que hay con la libertad, en el segundo capítulo que es acerca de este estado de naturaleza, él Ujú. comenta acerca de que cuando le irrumpen esa libertad a uno, él también tiene esa libertad de dañar a los demás, ¿verdad? Que es simplemente por el hecho de que lo dañaron a uno. Y eso en cuanto a Hobbes, eh, a la hora de compararlo, eh, el ambiente en el que expone Hobbes es un ambiente que yo tomo más, eh, más agresivo, cuando en la libertad que expone Locke es un ambiente en donde lo que predomina es la armonía principalmente. Ese es el ideal. En cambio, en Hobbes, bueno, se comentó, creo, la semana pasada que el que puede más es el que logra más, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Entonces, si alguno tiene la capacidad de llegar más allá, pues tiene la libertad para hacerlo. Así es como expone Hobbes. Claro. En tanto, Locke lo que hace es que esa libertad, eh, la libertad de uno llega a donde pone en condición la libertad del otro individuo. Entonces, cuando ya pone en condición al otro individuo, también tiene, bueno, y donde entra lo de defensa propia, defensa de sí mismo, ¿verdad? Claro. Esa libertad de defenderse. No, muy bien, muy bien. Y en ese sentido, vamos a ver, hay que pensar en la libertad en dos ámbitos. Por un lado, la libertad natural y por otro, la libertad en sociedad. La libertad en relación con el estado de naturaleza, y esto también, de nuevo, Fabiana, sigue en relación con tu inquietud, ¿verdad? Que en principio, la libertad natural lo que nos dice es que si estamos o partiendo más bien, partiendo del estado de naturaleza, tenemos que pensar que absolutamente todo mundo debería estar libre de cualquier poder superior a él o a ella, en este caso, ¿verdad? Este, sí, remite solamente al juicio propio, a las posibilidades propias, ¿verdad? O sea, en ese sentido, pero eso sería, para Locke sería un punto de partida, ¿verdad? No es el estado en el que estamos ahorita. En la sociedad, más bien, tiene que ver con que estando bajo el poder legislativo, o sea, aquí Locke no está pensando en la división de poderes, recuerden que eso es republicano. Más bien, el poder legislativo es este poder político de dictar leyes que habíamos visto anteriormente cuando Xavier respondió, y en ese sentido, Locke lo que dice es que cuando uno tiene que responder al imperio de la ley, entonces la libertad tiene que ver con aquello que las normas permitan, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el acuerdo, ese acuerdo que llamamos pacto social, contrato social, como lo quieran ver, ¿verdad? Es un acuerdo que funciona por el consentimiento de todos quienes están bajo su mandato. Y en ese sentido, la libertad de cada quien en el estado civil, en el estado de sociedad, va a depender de lo que diga el acuerdo, ¿verdad? Por eso es que en este caso, en el estado de naturaleza es, todo mundo puede hacer
lo que quiera, en el sentido de que no hay nadie que le pueda dar una orden. En cambio, en el estado de sociedad, en sociedad, todo mundo puede hacer aquello para lo cual lo faculta la ley. Yo puedo hacer todo lo que sea legal, ¿verdad? Y debo hacer además lo que la ley me dice que haga, ¿verdad? Entonces, esa noción de libertad es importantísima. Es importantísima para entender todavía hoy nuestras nociones de libertad. ¿Se acuerdan que en la semana pasada yo les decía, ¿por qué ustedes, digamos, eventualmente pueden interactuar dentro de, no sé, de circunstancias distintas? Montarse en un bus, estar en una clase, estar en una reunión familiar. En cada una de estos entornos hay ciertas normas que funcionan precisamente porque todo el mundo se las cree esas normas. Yo les decía lo de los billetes. Ya, si yo voy donde el pulpero y le pago con un billete de 1.000 colones, bueno, el punto es que hay un acuerdo, ahí coincidimos en el consentimiento que tenemos ambos de reconocer en ese billete el valor de 1.000 colones. No sé, a veces uno se pone a pensar eso y es como loco, ¿no? De pronto simplemente es porque todo mundo se la cree. Todo mundo se cree la historia de que el billete de 1.000 colones sirve para comprar lo que valga hasta 1.000 colones. Es por lo poco curioso, por decirlo de alguna manera. Sebastián, levantaste la mano. Sí, profe, bueno, es que eso que usted menciona ahorita del dinero, Locke lo menciona en el capítulo 4, Ajá, que es cuando empieza lo de la propiedad. claro, en Y, el capítulo 5. perdón, el capítulo 5, sí. El 4 es de la esclavitud. Efectivamente. Eh, en el capítulo 5, y es muy interesante porque es, es puro consentimiento que entra a la sociedad a ponerle un valor a algo que no tiene nada, porque si usted se pone a pensar es simplemente papel ¿Sí? y, y no tiene mayor uso. Que bueno, Ajá, no voy ajá. a decir ahorita mucho porque ahora hay una pregunta al final acerca de propiedad, Sí. pero son cosas que uno, al igual que por ejemplo el diamante o el oro, él también menciona que son cosas que realmente no son útiles, Claro, pero claro. la sociedad le pone ese precio tan increíble. Bueno, no, sí son útiles. Por ejemplo, hay ciertos cortes, vamos a ver, hay ciertas cosas que se cortan con diamantes. Ciertamente no son los diamantes que se usan para joyería, es otro tipo de diamante. Y el oro, digamos, también tiene aplicaciones tecnológicas muy importantes. O sea, sí tienen una utilidad, pero también ahí el punto creo que está tratando de dejar posicionado Locke es la relación entre el valor y la utilidad, ¿verdad? Yo siempre, es que yo no puedo menos que pensar en esto. O sea, nosotros estamos, además, a propósito de los acuerdos y de estos consentimientos que nosotros hacemos, bueno, nosotros estamos en un momento histórico, en un momento cultural y civilizatorio, donde estamos de acuerdo con que no hay ningún problema con el hecho de que el valor del trabajo, por ejemplo, de un futbolista como Cristiano Ronaldo, que ese valor sea extraordinariamente alto. O sea, pocas personas patean un balón como Cristiano Ronaldo, pocas personas gambetean como gambetea Cristiano Ronaldo, pocas personas brincan y corren como Cristiano Ronaldo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a entender que Cristiano Ronaldo, por hacer todas esas cosas, es una persona que se gana, o sea, se gana digamos, es probable que todos los que estamos todas y todas, que estamos en este salón de clases, en este momento, en esta situación de clase, es posible que todos juntos y juntas en toda nuestra vida no nos vayamos a ganar el dinero que se ha ganado Cristiano Ronaldo. Y sin embargo, también estamos de acuerdo con que, qué sé yo, una trabajadora doméstica tiene un salario con el cual apenas si le alcanza. ¿Se entiende? Y es curioso cómo funciona esto de los acuerdos. A mí me apasiona esto de entender el acuerdo social.
¿Por qué una hora de trabajo de un ebanista, por ejemplo, anda por ahí de los 2.000, 3.000 colones y es muy bueno, ¿verdad? 2.000, 3.000 colones la hora. ¿Y por qué, qué sé yo, una consulta médica con un especialista, también una hora pueden cobrar 65.000, 70.000 colones? Sí, o sea, hay razones, yo entiendo que el estudio, que la formación, que la experiencia, sí, claro, pero la pregunta es, ¿por qué estamos de acuerdo en que uno, y precisamente en el monto? Por qué es ese monto? ¿Por qué no es otro? ¿Por qué no es diferente? ¿Ya se entiende? A mí eso me llama, siempre me ha llamado muchísimo la atención, muchísimo la atención. Bien, Sebastián, un número, por favor. 5, profe. No lo 5, han dicho, perfecto. creo. No, creo que no. A ver. Profe, perdón, es que levanté la mano, pero creo que no vio. Ay, Y, perdón. Sí, es que yo no veo todos los cuadritos que están ahorita, solo veo 4 en este momento. no, Disculpe. tranqui. No, tranqui. Pero yo quería decir con lo de que usted dice el valor del tiempo y el trabajo de uno. Digamos, un ejemplo que es demasiado irónico y a mí en serio me vuela la cabeza es Amazon. O sea, Jeff Ah, Bezos hizo algo, bueno, sí, Amazon es una gran cosa, o sea, nos ayuda prácticamente a todos, le ha trabajado un montón de gente, sí, es un gran mérito. Pero él literal, en el día, pues está en su oficina con aire acondicionado, tal vez le llega una persona, va a trabajar una vez a la semana, no sé qué, miles de dólares la hora. Y los trabajadores, que son los que van a entregar, que empacan, que sudan, literal ni siquiera tienen condiciones de trabajo. Digamos, yo estoy hablando de los de Estados Unidos, no tienen condiciones de trabajo como las que deben ser, no tienen baños, tienen que orinar como en botellas, o sea, usted ve toda esa controversia, ¿no? sí, sí. Y, y ellos, si acaso, ganan el salario mínimo o para poder, si acaso, o sea, sobrevivir, mientras el otro anda, literal, no hace nada en todo el día y el trabajo, entre comillas, de él vale o sea, mil Sí, veces sí, más que el del trabajador, que es el que en realidad claro. pone la mano de obra y el que en realidad, o sea, si lo viéramos desde el punto de vista de Locke, pues nada que ver, ¿verdad? O sea, lo que está Sí, pasando sí. ahorita. Pero sí, eso a mí en serio siempre me ha parecido demasiado increíble que la gente nada más esté de acuerdo con eso, o sea, que nadie esté como haciendo algo al respecto, porque eso me vuela la cabeza, que una persona no haga nada en todo el día, porque hizo algo antes, o sea, sí, él creó Amazon, y entonces literal ya tiene su vida lista de por vida y él no hace nada y se gana miles y miles. Y lo que pasa es que acapara el dinero, Sí. acapara recursos y pues tiene más de lo que va a necesitar en toda su vida y en lo que casi que todas sus generaciones van a necesitar. Entonces Claro. sí, me impacta. No, muchas gracias, Alex. Claro, claro. Y no solo eso. Yo he escuchado también incluso justificaciones de parte de personas, qué sé yo, de economía del área de las ciencias económicas. Y yo he escuchado justificaciones de eso porque además estas personas se convierten ellos hacen, la palabra que usaron es como que son como tractores, ellos traccionan, o sea, ellos llevan ellos se convierten en un punto a donde se concentra mucha riqueza y donde sale mucha riqueza también, porque son generadores de empleo, generadores de salarios, y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo justifican como algo bueno. Y yo entiendo el argumento, no estoy de acuerdo en todos sus extremos, pero sí, eso que señalas es fundamental, es importantísimo. Y ahora, insisto, esa diferencia hay que pensarla no solo ya con puntos tan extremos como el caso de Jeff Bezos. Ya lo podemos pensar en otras diferencias menos ominosas, menos obscenas, para decirlo claramente, ¿verdad? Ya desde ahí lo podemos cuestionar. Bien, Fabiana. Dime. Eso es. A usted le va a tocar la pregunta 4, ¿verdad? Ajá. Y ojo, vea, esto sí, no pudo ser mejor, digamos. Ojo la pregunta que le tocó a Fabiana. ¿Cómo se puede entender a partir de la explicación de este autor la homogeneidad de todos los hombres y la relación de esta con el reconocimiento de la libertad, las capacidades y los medios que tienen todos para actuar y cumplir la ley? O sea, vamos a ver, si hubiéramos quedado de acuerdo en hacer esto así, Fabiana, no nos sale, yo No creo. pasa, no pasa, no pasa. Pero adelante, la escuchamos. Ajá. Ok, bueno.
Bueno, él lo que dice es que esta igualdad o homogeneidad es como ese estado de reciprocidad del poder, ¿verdad? En que esta acción motiva como a dar y recibir, pero con límites. Entonces, dice que los seres humanos nacimos para disfrutar este conjunto de ventajas, digamos, naturales, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Es- Para las mismas facultades y que igual deben ser iguales entre sí. Bueno, eso por ese lado. Ya digo lo de la otra pregunta, lo de cómo se relaciona sí, con las capacidades. Ok, sí, sí, adelante, adelante, adelante. ok. Con lo de con lo de las capacidades, digamos, yo lo entendí, por ejemplo, esta ley de naturaleza, ¿verdad? De la que hablábamos, que nos ha brindado como a todas las personas a mantener la paz, ¿verdad? Pero que cada uno tiene derecho como a castigar a las otras personas en medida de si ellos me hacen algo a mí, ¿verdad? O sea, como tenemos ciertos como límites, ¿verdad? Em, y la otra cosa que iba a decir es que en este estado de igualdad no hay superioridad ni jurisdicción de uno sobre otro. Entonces, hay que hacer que esta ley natural se cumpla para todas las personas tener este mismo derecho. Eso fue básicamente lo que yo entendí con lo de las capacidades, digamos, y cómo hacer que esta ley se cumpla. Esto va a ser importante y es más, de hecho, podríamos de aquí saltar al asunto de la propiedad, que es fundamental también para entender la propuesta lockeana. Sí. Entonces Fabiana, ¿me regala un número usted también para de una vez brincar esa pregunta? ¿Cuál quedará? El 4, tal vez. A ver, 1, 2, 3, 4. Valerie. Ajá. Hola. Hola, hola, Valerie. Valerie, entonces, a usted le va a tocar ayudarme no con la que sigue, sino con la última, en relación Ok. con cómo se relaciona, cómo se relaciona en la propuesta de Locke el trabajo y la propiedad. O sea, cómo entiende la noción de propiedad y cómo se relaciona con el trabajo. Ajá, ok. Bueno, básicamente Locke comprende esa relación de trabajo y, bueno, de propiedad, ¿verdad? Como que nosotros las cosas que son nuestras o de nuestra propiedad las ganamos porque hacemos trabajo con nuestro cuerpo y como nuestro cuerpo con herramientas, ¿verdad? Y ganamos, o sea, nosotros gastamos energía y así, ¿verdad? Como horas de nuestra vida en trabajar para tener cosas y eso hace que las propiedades, digamos, sean nuestras. Claro. Ahora, vamos a ver, desde el punto, ahora, ¿cómo es que se define la propiedad entonces a partir del trabajo? ¿Cómo me lo explica? ¿Vale? O sea, es que básicamente como que como nuestra energía y nuestra, ¿verdad? O sea, nuestras horas y nuestro tiempo en el que gastamos trabajando, por ejemplo, tiene un valor Uh-huh. y ese valor básicamente lo canjeamos por cosas o por propiedades. Ya, esa es una manera de verlo. Por ejemplo, cuando trabajamos para otra persona, lo que hacemos es que le damos nuestro tiempo y nos devuelven, pues, en este caso, dinero. O bien, cuando trabajamos directamente algo de la tierra, qué sé yo, no sé, me voy al bosque y talo un árbol de, digamos, cedro amargo, ¿verdad? Ese árbol de cedro amargo yo lo puedo convertir en madera para múltiples propósitos, ¿verdad? O sea, con las ramas que son muy pequeñas, que no se pueden utilizar para muebles o para lo que sea, con esas ramas yo puedo hacer leña, ¿verdad? Y puedo tener ahí combustible. Con el tronco y las partes maderables, pues puedo tener la madera con la cual puedo hacer muebles, ya sea para mi uso, para satisfacer mis necesidades, o para venderlos, cambiarlos por dinero y con ese dinero, pues, etcétera, 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 ¿verdad? El trabajo que yo le introduzco a ese árbol, o sea, cambiar el estado de cosas, de que el árbol esté en el bosque, a que se ha convertido en productos, ese trabajo es lo que hace que el árbol me pertenezca, básicamente, ¿verdad?
Ya después empieza Locke toda una justificación a propósito de la propiedad privada que es fundamental para el sistema capitalista. Y creo que ahí era, y de ahí viene el comentario que hacía Gerald al puro inicio, de que sí, Locke en este sentido es un fundador ideológico del capitalismo que nosotros conocemos todavía hoy. Precisamente porque la apropiación de los frutos del trabajo es importante para este sistema productivo, ¿verdad? Hay varias cosas aquí que quisiera hablar. La primera es que ustedes vieron que Locke en algún momento hace algún énfasis a propósito de que la propiedad tiene que ser privada. Hay que poner cercas, ¿ya? Y él lo que dice es, ojo aquí otra vez el supuesto cultural cristiano funcionando, que él dice, Dios dio la tierra suficiente para que todo mundo satisfaga sus necesidades, ¿verdad? Ahora, el trabajo que nosotros hagamos sobre la tierra va a ser importante porque según Locke, se le saca muchísimo más provecho a la tierra cuando se la trabaja privadamente, ¿verdad? Que cuando se la trabaja o se la deja a lo natural, por decirlo así. Incluso él en el apartado 37 habla algo así como que la relación es que 10 acres cultivados dan lo que 100 acres sin cultivar. Y aquí hay un telón de fondo importante. En el siglo en el que estamos, al que nos estamos refiriendo, tanto en Inglaterra como en los Países Bajos, que fue donde esto empezó a cambiar, las tierras de cultivo eran comunales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo mundo que necesitaba producir, que las tierras fueran comunales también era un poco un resabio del sistema feudal de producción. ¿Por qué? Porque cuando las tierras le pertenecían al señor feudal, de lo que se encargaban las personas que vivían produciendo ahí, eran simplemente de producir, pero las tierras no eran de nadie, o sea, eran del señor feudal. Ellos simplemente lo que hacían era que producían lo que necesitaban para satisfacer sus necesidades y para darle al señor feudal la parte que se les... que les imponía, ¿verdad? Eso era como el impuesto, ¿verdad? Porque ellos pudieran vivir y producir dentro de la tierra del señor feudal. Ahora que ya no estaba habiendo señores feudales, como en la Edad Media, seguir manteniendo el sistema de producción comunal tenía el problema de que le restaba poder, digamos, al poder central, a la monarquía. Y tanto en Inglaterra como en los Países Bajos, en Holanda, se empezó el experimento de hacer cercamientos y de titular la tierra, para que no todo el mundo tuviera acceso a ella, sino solamente aquel a quien le pertenecía la tierra. Y Locke es un defensor de la producción privada, o sea, de la producción en fincas privadas. Y eso cambió completamente el escenario político y económico de Europa. Y también nuestras nociones actuales de propiedad privada y de propiedad productiva. Las culturas originarias americanas tenían una noción muy comunal de producción. Y fue una de las primeras cosas que vinieron a cambiar los colonizadores europeos cuando llegaron a América. Ven que todo esto tiene resonancias muy fuertes, importantísimas. Bien, Valerie, ahora regálame vos un número, por favor. ¿Cuáles quedan? No, nada más dígame un número, no se preocupe. Yo me encargo de hacer los ajustes. Ok, así del 1 al 8. Sí. 8. Sería Esli. Bueno, y Sebastián tiene la mano levantada. Esli, ¿estás por ahí? Profe, es que, dale. Que Slim nos escribió que él no iba a estar en la clase de hoy y que luego iba a hablar con usted. Ok, muchas Y gracias. por una situación, sinceramente no sabría más, entonces él dijo que le iba a escribir. Perfecto, muy bien. Perfecto, no hay problema. Entonces hacemos uno más.
Alexa, Alexa Membreño. Sí, profe. Sí, yo sé que estabas por ahí porque ahora participaste. Entonces, Alexa, usted me va a ayudar entonces ahora con la pregunta 5. ¿Qué sería estado de guerra? Pero todavía no, Alexa, démosle un chancecito a Sebastián, que tiene la mano levantada. Ok. Sebastián. Profe, primero la había levantado Fabi, entonces no sé si quiere ella intervenir antes. Ah, perdón, sí. Vean, es que yo no estoy viendo todos los cuadritos porque es que no me caben en la pantalla. Entonces, vean, por favor, nada más intervengan. Les digan, profe, aquí profe, una cosa. Y ya, está bien, adelante. Ok. No, lo que yo iba a decir es que justo como con su ejemplo de lo del árbol, cuando nosotros nos reunimos en el grupo estábamos hablando de que, por ejemplo, con una manzana en el bosque, lo que él mencionaba, que digamos, para poder obtener esa manzana, dice, tuvo que realizar un trabajo, ¿verdad? Y digamos que entonces si yo ahora me subo al árbol a coger esa manzana, ahora es mi posición y nadie se puede adueñar de esa manzana porque oye, yo trabajé, digamos, y gasté mi energía y mi tiempo para recolectar esa manzana, ¿verdad? Sí, Pero digamos como que hay ciertos límites y entonces en el momento como de que, por ejemplo, en el momento en el que las manzanas se me pudran, digamos, yo ya debería empezar a repartir esas manzanas, que es básicamente, o sea, lo podemos ligar al ejemplo que dio Alexa sobre Amazon, digamos. O sea, sí, lo que pasa es que como el dinero no se pudre, entonces, ¿verdad? Ahí hay una... O, Pero, perdón, permiso. Como di, que acaba de ir al espacio, por gusto. El man sí, claro. acaba de hacer un cohete y acaba de ir al espacio con plata que puede haber alimentado a un montón de gente, un montón de sus ajá. trabajadores. Y nada más fue al espacio, así. Literal estamos viendo lo de las guerras espaciales, pero ahora con billonarios en vez de Rusia y Estados Unidos. Él nada más fue al espacio por gusto. Y ahí es cuando uno dice, es que ya es demasiado, ¿verdad? Perdón, esa era la intervención. Perdón. Claro, no, no. Profe, lo que yo iba a decir era justamente eso que dijo Fabiana. Locke, de hecho, él lo que dice es que textualmente es que los hombres traen el dinero para conservar, para que se pudiera conservar y que pudieran tener más y más y más. Porque como es algo que, bueno, la ley lo que dice es que mientras no se eche a perder, se puede mantener todo lo que quiera, que es lo que pasa Claro. con comida, por ejemplo. Sí, claro. Igual pasa con los terrenos, que usted no puede tener un terreno que usted no pueda conservar todas las cosechas, y porque si hay una gran parte que se pierde a perder, él lo que dice es que ese territorio cualquier otra persona puede llegar a tomarlo. Sí, claro. De hecho, vamos a ver, voy a decir dos cosas. La primera es, ahí lo muy curioso es que, por un lado, Locke, vean la contradicción, y esta contradicción es importante en Locke. Locke, por un lado, dice, la gente debería tener la tierra que pueda trabajar, básicamente, ¿correcto? Pero de pronto resulta que yo puedo traer a gente que trabaje por mí. Y él habla de que es mío tanto lo que produzco yo, lo que hay en mi terreno, lo que yo hago producir o lo que mis trabajadores producen para mí. Y uno dice, eso Antoque, pero no era que tiene que, en principio debería tener que ver con lo que yo puedo trabajar. Bueno, Locke, en ese sentido, recuerden que una de las cosas, de los puntos fundamentales, cruciales, importantes para el capitalismo, es precisamente la acumulación. Por las razones culturales, civilizatorias que ustedes quieran, pero el capitalismo no se entiende sin acumulación, ¿verdad? Un capitalismo de reparto o de subsistencia es muy raro, es muy, muy raro. Pero no, el capitalismo funciona precisamente porque el capital se acumula, porque el capital, y en última instancia, ya lo decía, ay, Valerie, lo decía Valerie, el capital en última instancia es acumular frutos de trabajo, ni más ni menos, es apropiarse del trabajo, ¿verdad? Sí, no, no, esto es importante, es realmente importante. Ahora sí, Alexa, por favor. Bueno, cuando hay que decir como qué es el estado de guerra, hay que entender que el estado de guerra es como lo contrario
al estado que usted dijo que era que el que hacía Locke tan optimista, de que vamos a vivir en libertad y en felicidad y en todo, digamos, no en esas palabras, pero pues así, porque el estado de guerra es cuando se desata en amistad y destrucción después de una declaración de guerra. Y cuando él dice declaración de guerra, no se refiere así como literal, así tan feo, pero es como él justifica diciendo que es razonable amenazar con destrucción a la persona que lo amenaza a uno antes, ¿verdad? Y también él resalta que siempre la persona, eh, ¿sabe? La persona que no hizo nada, la persona, se me olvidó el sinónimo a esa palabra. Bueno, la persona, ay, La que Inocente, hizo- inocente. la persona inocente, perdón, se me fue esa palabra, que la persona inocente siempre va a estar en la prioridad, porque van a haber casos en los que no todos ganan, pero que la prioridad siempre va a ser la persona inocente. Entonces, el estado de guerra, la pregunta sigue diciendo que cómo se relaciona con la ley de la naturaleza. Y bueno, se relacionan en que son opuestos, porque el estado de guerra es como destrucción y hay, digamos, como enemistad, mientras que la ley de la naturaleza es armoniosa y pacífica y todos viven como en armonía, pues, por así decirlo. Claro, perfecto. Muchas gracias, Alexa. Y por último, solo me resta Fallon, ¿correcto? Sí. Ok, Fallon, yo lo que le preguntaría a ustedes, vamos a ver. Y ojo, ya esta no es pregunta de la guía, pero tiene que ver con lo que se trabajó en la guía. Si yo le preguntara a usted, Fallon, o mejor dicho, si yo le preguntara a Locke, si nosotros todavía tenemos libertad, ¿hasta qué punto? O en relación con el trabajo, si esta noción de trabajo y propiedad todavía de alguna manera la seguimos reconociendo, ¿usted qué me diría? En parte, no Ajá. totalmente. Ok, justifique su respuesta, como decimos nosotros en el examen. Primero porque me acuerdo de una parte que decía que cambiaban como las posesiones que se iban a perder empezaron a cambiarlo por metales, como esos ¿Ah? no se echaban a perder o el dinero igual. Entonces Sí. es parecido, o sea, yo voy a trabajar y lo que me van a dar es el dinero para yo sustentarme, digámoslo así. Claro, sí, sí. Pero igualmente se pueden cometer alguna injusticia. Sí, no, en eso estamos claros, sí, claro. Ujú. Y para eso es que les sirve el acuerdo, etcétera, etcétera. Sí, bien. No sé si habrá alguna pregunta, algún comentario. ¿Les ha llamado la atención algo de estos dos autores que llevamos hasta el momento? No sé, como para ir cerrando la clase de hoy. Tengo un par de cosas administrativas, pero eso las vemos ahorita. Profe, a mí la primera lectura creo que me gustó, pero no me acuerdo del todo de qué era. La segunda lectura, la de la semana pasada, esa sí le confieso, poco me llamó la atención, pero esta sí me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo, de verdad. Y también siento que esta lectura responde muchas de las preguntas de la lectura de la semana pasada. Sí, también, porque de alguna manera, vamos a ver, es importante entender que en una época generalmente hay preguntas que son similares, aunque sean autores distintos los que las respondan, ¿verdad? Siempre pongo el siguiente ejemplo. Imagino que ustedes habrán escuchado hablar de Descartes, ¿verdad? El que propuso aquello de pienso, luego existo. Una de las preguntas que se hacía a Descartes era de cómo podíamos estar seguros de nuestro conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo estamos seguros si estamos despiertos o si estamos dormidos en este momento? Siendo que a veces cuando estamos dormidos pensamos que estamos despiertos, o sea, al punto de que, por ejemplo, si es una pesadilla, nosotros de verdad nos asustamos. Si estamos en un lugar, de verdad lo disfrutamos, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Hay sueños que son muy vívidos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y en qué estaba pensando Descartes? Bueno, resulta que, no sé si ustedes también han leído o en el colegio tuvieron que leer de Calderón de la Barca, La vida es sueño. La vida de sueño se publica 4 años antes de las obras de Descartes. Y la pregunta a propósito de si lo que está pasando lo estoy soñando o es real o si vivo en una realidad alterna y
todo esto son preguntas de la época. De la misma manera, todo lo que tiene que ver con el poder político, con la legalidad, con el pacto, con el contrato, para estos autores es mucho una marca de época. Y es más, Gerald, le voy a decir, el escrito de Rousseau que toca para la próxima semana, pues también va a reproducir muchas de estas preguntas, muchos de estos cuestionamientos. Y luego, Gerald, no es casual que a usted que estudia economía le llame la atención Locke. Como decía yo en la introducción de la clase, para rastrear las nociones fundamentales del sistema productivo y explicativo de la realidad que nosotros tenemos, hay que irse a Locke, para entender un poco esto. Es más, yo se lo pongo así, en su carrera los deberían de poner a leer Locke, sería una buena idea. ¿Alguna otra, algún otro comentario, alguna pregunta, algo que... Profe, a mí también me pareció muy interesante, más que todo porque, bueno, estamos acostumbrados a ver cómo se rige el mundo actualmente, entonces muchos piensan que el capitalismo puede ser lo correcto o que el mundo tiene que ser así de una forma, y al momento de leer todo esto, podemos como ver un punto de vista totalmente distinto de cómo pudieran haber sido las cosas, bueno, ahorita, en el pasado, porque el tiempo en el que ellos exponen estas ideas. Pero si usted se pone a comparar actualmente con lo que ellos exponen, es muy interesante a lo que se ha llegado y de dónde salió y cómo. Entonces, por eso es que a mí me llamó tanto la atención. Claro, claro. ¿Y vos qué estudias, Sebastián? Estoy estudiando ingeniería mecánica. Mecánica, ok. Pero- Y aquí lo interesante es que aquí con estos autores lo que vemos son ciertas respuestas que de alguna manera explican lo que está sucediendo hoy, pero también deja patente que si las respuestas hubieran sido un poco diferentes, estaríamos en otro entorno. O sea, también eventualmente, ¿qué pasa si nosotros empezamos a dar respuestas distintas? Eso queda abierto, obviamente. No sabemos qué es lo que podría pasar. Y no se trata de hacer futurología acá, pero sí ver que los criterios con los que respondamos a ciertas preguntas determinan mucho el derrotero que va a tener nuestra capacidad de relación. Eso a mí me parece maravilloso. Bien, voy a detener acá la grabación y ahora vamos a... Permítame para ver. Sí, vamos a ver un par de cosillas administrativas. La primera es que para D en 8